¿vale? Bienvenidos entonces a esta disertación que hoy pretende responder una pregunta que siempre nos plantean a los intérpretes. Nos los plantean a nivel individual, nos los plantean desde instituciones públicas, desde instituciones educativas privadas. Todo el que va a contratar un intérprete suele preguntar esto. Hay un espacio en el que nos gustaría que lo preguntaran, y lamentablemente no lo preguntan, lo dan por sentado, que es el televisivo. Pero sí, la gente suele preguntar, ¿y ustedes trabajan cómo hacen? ¿No se cansan? Sobre todo cuando es el primer contacto que tienen con el intérprete. Y tú te fajas a hablar allí moviendo las manos, y no te cansas. Y uno siempre les responde, sí, obviamente nos cansamos, nosotros tomamos descansos, lógicamente. Y esto ha devenido en que a lo largo del tiempo, pues hay gente que está en el área, que ha tenido que buscar información acerca de en qué punto se pierde información por ese cansancio. Y eso no es algo que solo corresponde a los intérpretes de lengua de señas, ¿sabes? Eso también ocurre en los intérpretes o con los intérpretes de otras lenguas. Por eso es que se empezaron a hacer estudios. Lamentablemente al principio los estudios iban por dos caminos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los intérpretes de señas empezamos a preguntarnos, ok, ¿y de dónde viene? ¿Por qué tenemos? Porque ¿en qué momento hay que hacer la pausa porque uno se cansó? Realmente, ¿será que depende de cada persona? ¿Bien? Pero las neurociencias, especialmente la neuropsicología, estaba haciendo sus estudios porque, bueno, les interesa por la parte educativa. Y así es como empezó, o empezaron a unirse estas dos áreas, ¿no? Tanto la interpretación como las neurociencias empezaron a conectar caminos allí, porque, ¿qué pasa? También en el área educativa era importante saber, por ejemplo, acerca del desgaste del docente, pero también del desgaste del estudiante. Por ejemplo, para nadie es un secreto que hay, si nos ubicamos en el liceo, en la educación a nivel del liceo, imagínese usted estar, no sé, un lunes a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde entrando al liceo y le corresponde una clase de, no sé, para algunos sería la más de matemática, por ejemplo, esa hora. Y usted llega y le van a explicar a lo mejor un tema complicadísimo y el docente a lo mejor no tiene mucha didáctica y la hora que no lo ayuda. Ahora imagínese estar ahí mismo pero interpretando, ¿no? En las mismas condiciones. Y por si fuera poco, imagínese estar allí siendo sordo, viendo todo ese proceso, el intérprete, el profesor que da ganas, que da sueño. O sea, de verdad que la situación se complica. Entonces a veces uno diría, bueno, quizá tiene que ver con eso, con las circunstancias, con la persona. Pues no, las neurociencias descubrieron que no es así. En un estudio que se realizó para poder identificar cuál era el periodo de tiempo más productivo en cuanto a aprendizaje se refería, bueno, se llegó a la conclusión de que alrededor de 30 minutos o quizá menos es el periodo de tiempo más productivo a la hora de hacerse de la información, de apropiarse del conocimiento. Y esto ocurre básicamente porque ese es el periodo en el que uno puede sostener de forma más efectiva la atención. Y aquí hay que hablar entonces de dos conceptos, dos razones por las que los intérpretes particularmente decimos 30 minutos como máximo y hacemos una pausa. ¿Por qué? Bueno, sucede que hay dos conceptos, la atención y la concentración. ¿Bien? Hablemos de la atención. Si yo hago, usted escucha el ruido, usted voltea, eso es atención. Usted está respondiendo de forma rápida, de forma inmediata a un estímulo. Ahora, si yo sostengo esa atención en el tiempo, eso es concentración. Entonces, estamos atentos a esto. La atención es la capacidad para responder al estímulo. Y la concentración es la capacidad para sostener la atención en el tiempo. Cuando esto lo traemos a la interpretación en lengua de señas, entonces decimos, bueno, tengo la atención de la persona sorda, tengo la atención de mi auditorio. Lo tengo porque la persona me vio, me está viendo. Pero ¿puedo sostener la concentración de esa persona? Lo que es más, ¿puedo sostener mi propia concentración? No puedo.
La realidad es que no más de 30 minutos. Después de eso, viene un periodo al que las neurociencias llaman desgaste. Y entonces en este periodo de tiempo vamos a ir perdiendo la concentración, sí, perdiendo la capacidad, o sea, no es la habilidad, es la capacidad de sostener la atención en el tiempo. Quizá cuando usted empieza a interpretar o cuando uno empieza a interpretar, uno está atendiendo a un estímulo y al mismo tiempo está emitiendo un mensaje. Pero esta capacidad de recibir información, de atender al estímulo de forma prolongada, de sostener la atención en el tiempo, se va a desgastar. Se va a empezar a desgastar luego de esos 30 minutos. Porque van a ingresar otros factores. Vamos a tener, primero, el factor propio del tiempo. Tanto tiempo sosteniendo el mismo proceso. En segundo lugar, es la actividad intelectual que se está haciendo. Interpretar es una actividad intelectual en cualquier lengua. En lengua de señas, particularmente, es una actividad mixta porque es una actividad intelectual y física. Sí. Entonces, cuando tenemos estos tres procesos y decimos, bueno, si el primero de ellos, que es el del insumo de la información, de mi capacidad para sostener la atención en el tiempo en un discurso, falla, los otros van a empezar a fallar, ¿sí? Eso va a ser una reacción en cadena. Entonces, cae el primer proceso y empiezan a caer los demás. Luego de que esto o de que los intérpretes descubren eso, pues empiezan a hacerse pruebas. Efectivamente se empieza a ver tanto en videos, en conferencias. De hecho, fueron los intérpretes de conferencias los primeros en notar esto. Los de AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Ellos fueron los primeros en notar que luego de los 30 minutos las fallas en el discurso se hacían cada vez más recurrentes, en el discurso del intérprete. Le era fácil equivocarse, le era fácil perderse en el discurso. La mayoría de las situaciones en las que el intérprete requería del intérprete de apoyo estaban luego de esos 30 minutos. Y si no está el intérprete de apoyo, peor. Entonces, fue allí cuando los intérpretes finalmente, empezando, no fueron los de lengua de señas, fueron los intérpretes de lenguas orales, empezando por aquellos que trabajan en organizaciones internacionales como el Parlamento Europeo, como la Organización de Naciones Unidas. Estos fueron los primeros grupos de intérpretes en decir, no podemos pasar más de 30 minutos interpretando. Porque para ellos, además, el riesgo era demasiado. O sea, imagínate, en una reunión para firmar un tratado de paz entre países, que podían ser una reunión maratónica, el intérprete corría el riesgo de equivocarse y decir algo que no era, y de eso dependía la paz o la guerra en esos países, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve situaciones como esta, entiende por qué en nuestro caso es también muy importante. Quizá usted, compañero, colega intérprete, no trabaja interpretando en una reunión entre presidentes que tienen que decidir si continúa la guerra o se detiene. Pero usted trabaja, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, en una institución pública, en la que, bueno, su usuario o sus usuarios van a tomar decisiones a partir de lo que usted va a hacer. Si estas conversaciones o si este periodo de trabajo dura más de 30 minutos, el tiempo de desgaste puede influir en el discurso. De hecho, va a influir en la producción de su discurso. Y esto pudiera generar, entonces, consecuencias para sus usuarios. La cosa acá está en poder explicarle esto al usuario, ¿sabe? Porque la gente siempre piensa que el problema de los 30 minutos es comodidad del intérprete o es beneficio para el intérprete. Claro, nos beneficia porque, oye, después que tú tienes media hora moviendo las manos, un descanso no cae nada mal. ¿Ve? Pero el verdadero problema está en la parte que no se ve, que es la producción intelectual. Nadie ve que mientras usted está moviendo las manos, también hay un extraordinario proceso de producción intelectual, de insumo de información, de conversión, acomodación, todos estos procesos que se están dando y que son los que verdaderamente agotan. Bien. Ahora, cuando uno le explica esto al usuario, eso puede hacer que la persona, pues, de alguna forma más razonable, ceda en esto. Hay usuarios que son razonables y ceden en esto. Sobre todo en el área privada. Por ejemplo, quienes trabajamos en el área de interpretación de conferencias, cuando, bueno, la gente ya sabe que uno va a trabajar en equipos de interpretación, en equipos de intérpretes, y cuando uno hace su contrato, sus convenios, uno siempre dice, bueno, va a haber tantos intérpretes, generalmente explica brevemente el por qué debe haber esta cantidad de intérpretes, y la gente entiende.
Ahora, un área en la que suele ser muy difícil explicarlo es en el contexto de los medios televisivos. ¿Por qué? Porque en el medio televisivo, el contratante siempre te va a decir, sí, ya va, pero es que tú no estás media hora continua allí. Es más, ni siquiera estás 5, 6, 7 horas continuas, porque cada vez que el programa se va a negro, o cada vez que se van a propagandas, por ejemplo, para decirle un término más sociable, cada vez que el programa se va a negro, tú descansas y descansas el tiempo que dure, sobre todo si el programa es en vivo, como suelen ser, por ejemplo, los noticieros. Y si el programa no es en vivo, entonces, bueno, también hay esos momentos en los que vas a tener la posibilidad, qué sé yo, la persona se equivocó, hay que grabar otra vez, hay que acomodar, maquillarme. Bueno, aquí nos vamos nuevamente a la ciencia. ¿Qué dicen las neurociencias sobre esto? Bueno, estos descansos que pudieran darse de forma intermitente sí van a favorecer el proceso, tanto a nivel físico como a nivel de producción intelectual. Pero aún así debe haber un periodo de descanso prolongado. Bien, esto lo basamos también en una técnica de estudio. Bien, en una técnica de estudio que bueno, es de origen italiano, se llama el pomodoro o el tomate. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, según esta técnica, una persona para mantener la producción intelectual en óptimas condiciones, ¿qué debe hacer? Bueno, debe tener pausas breves. Pero el pomodoro nos dice algo, la pausa debe ser una pausa en la que haya un cambio físico del ambiente, es decir, la persona debe